Namaste, te saluda Omkari de Shanti Yoga Ecuador y te doy la bienvenida a Almas en Sintonía, el espacio donde nos sintonizamos con almas para hablar del bienestar físico, mental y espiritual. Lore, ¿cómo estás? Muy bien, gustosa de saludarte, contenta de estar de nuevo reunidos, saludando a la audiencia. Y ahora cuéntanos, ¿quién es que viene ahora de invitado? Hoy tenemos un invitado muy especial, Swami Premananda, a quien tuve la bendición de conocer hace ya 18 años mientras hacía mi profesorado de yoga en Argentina. Además, fue quien me otorgó mi nombre espiritual de Omkari. Bienvenido, Swami. Estamos muy felices de tenerlo hoy aquí. Om Namah Shivaya, Omkari, Lorena, muchas gracias por invitarme, muy contento. Y bueno, un gusto estar aquí en contacto por esta vía. Sí, Swami, muchas gracias por estar con nosotras. Es un honor tenerlo. Bienvenido. Hoy queremos hablar sobre el yoga, la meditación y el camino espiritual. Y nos vamos a apoyar en el libro El Bhagavad Gita, estos textos sagrados que nos contribuyen aún en nuestros días, ¿no? Tienen vigencia aún en nuestros días. Swamiji, para empezar, quisiera que nos cuente cómo se inició usted en el camino del yoga y cómo llegó a convertirse en Swami. Todo empezó en la panza de mi madre, porque mi madre practicaba yoga. Mis Oh, qué padres, lindo. ¿no? Tuve la bendición de que el yoga lo tenía en mi casa, aunque no de entrada me di cuenta, tuve que pasar por mi proceso. Mis padres hacían yoga, la parte física, porque ellos son católicos, mi madre ya dejó el cuerpo, pero ambos eran católicos, mi padre todavía vive, y bueno, de tradición católica, pero con la mente abierta como para practicar yoga, ¿no? Ellos sabían que era bueno y hacían la parte física, el hatha yoga. Entonces, los libros y el concepto de yoga estaba en casa, ¿no? Yo a los 13 años era muy santo, siempre digo, era un santito a los 13 años. Iba a la misa, me gustaba asistir al sacerdote, me gustaba ser de monaguillo. Pero después, bueno, a los 15 años me empezaron a salir los cuernitos, ¿eh? de la adolescencia. Y bueno, pasé una etapa alejado de todo lo espiritual. En ese proceso, que yo estaba en la adolescencia, una adolescencia un poco rebelde, también mi hermano mayor había empezado a hacer yoga y él había empezado en la línea Satyananda, ¿verdad? El discípulo de Swami Shivananda. Y yo no sabía qué era lo que estaba haciendo. Y un día me acuerdo que a los 15 años, ¿no? Yo estaba en la etapa de rebeldía, estaba revisándole un armario a mi hermano, y de repente abro un libro y había una persona haciendo yoga, poniéndose las patas por la cabeza y doblándose. Eh, y yo miré eso, me vino con un déjà vu, ¿no? Sentí yo esto, lo conozco, aunque no sabía qué era, y me acuerdo que ahí pensé, algún día voy a hacer esto, ¿verdad? Entonces cerré ese libro y pasaron 10 años, ¿eh? Hasta que yo me enteré que ese libro era el libro de yoga de Swami Vishnudevananda, que era el maestro en el cual yo iba a iniciar mi camino más formalmente, ¿no? Pero en esos 10 años que pasaron, de los 15 a los 25, bueno, pasé todo un proceso de alejamiento de lo espiritual, hasta que un día, bueno, fue mi madre mi madre siempre me decía, ¿no? En todo ese proceso, de los 15 a los 25, que yo estaba muy alejado de lo natural, fumaba, tomaba alcohol, bueno, todas las cosas, llegaba muy tarde a mi casa. Me acuerdo que mi madre siempre me decía, Dieguito, que es mi nombre de pila, Dieguito, tenés que aprender a respirar, porque yo llegaba muy alterado, me enojaba. Me decía, Dieguito, tenés que aprender a respirar. Cuando me decía eso me enojaba más. Hasta que un día, a la pobrecita, mi madre que era una santa, eh, la encuentro pobre llorando en el cuarto. Nunca la había visto llorar. Y me acerqué y le dije, ¿por qué llorás? Y ella me dice, lloro por vos. Wow, cuando me dijo eso me partió el alma, ¿no?
Y ahí sentí, no, no puede ser esto. Yo tenía en ese momento 25 años, ¿no? Y le dije, mamá, ¿dónde puedo empezar a hacer yoga? ¿Eh? Y ahí fue que mi madre me recomendó hacer yoga con la profesora que ella hacía cuando yo estaba en su panza, que era un yoga más holístico, ¿no? Era un yoga que para mí fue un despertar, porque ella enseñaba las asanas, y no enseñaba filosofía, pero solo las asanas me bastó para empezar mi despertar, ¿no? Me acuerdo que cada día que iba, primero que yo estaba en riesgo en esa época, porque estaba, bueno, con el alcohol, estaba con algunas cosas que tenía que superar, y yo sentía una asistencia muy poderosa, sentía que una luz me venía a buscar a mi casa y me llevaba a la clase, ¿no? Era como que no me dejaba escapar, me llevaba a la clase de yoga, ¿no? Y en todo ese camino, bueno, yo sentía una guía muy especial y cada postura que me enseñaba nueva la profesora, para mí era como un despertar, ¿no? Hasta que eso fue, pasé un año practicando eso hasta que, Hatha Yoga, hasta que la profesora se fue de vacaciones y yo sentí que no podía parar con eso, con ese proceso, ¿no? Y le pregunté a un amigo, que justamente no era un amigo de mi vida espiritual, porque yo recién estaba empezando, era un amigo de la antigua vida, ¿no? Pero increíblemente, en realidad le comenté, ¿sabés que estoy haciendo yoga y me está haciendo tanto bien? Y justo mi profesora se va de licencia, ah, qué horrible, me dice, ah, yo tengo una amiga que hace yoga en un lugar, me dice, y me dio la dirección. Y bueno, fui a ese lugar y cuando abrí la puerta de ese lugar vi la imagen de Swami Shivananda, ¿no? Que yo ya lo tenía porque los libros estaban de alguna manera en mi casa, pero no la tenía identificada, ¿no? Pero cuando la vi ahí colgada esa imagen, sentí como, este es mi hogar, ¿no? Este es mi lugar, de aquí no me voy a mover. Y así fue, eso fue en el año 96, comencé en la Asociación de Yoga Sivananda de Montevideo, y bueno, también fue muy rápido todo el proceso, ¿no? A los 2 meses, 3 meses de haber empezado, hice mi curso de principiante y a los 2 meses ya estaba en la India, en el año 96, porque desde el centro de yoga organizaban un yatra, un peregrinaje a la India, y yo sentí ahí tengo que estar. Y eso fue para mí el despertar más grande, ¿no? Cuando aterricé en India con todo un grupo espiritual, escuchaba los mantras, los cantos, para mí todo era como un recuerdo, ¿no? Y me empezaban a salir los cantos, las oraciones, como algo muy, muy conocido, ¿no? Y a partir de ahí, bueno, ya fue todo un proceso hasta que tomé el profesorado en el 98, que es un profesorado que nuestro maestro Swami Vishnudevananda, el nombre de su maestro, que es el maestro principal, Swami Shivananda, lo condensó en un mes. Es todo un proceso muy poderoso que Omkari lo hizo. Es un proceso muy, muy bonito, con residencia. Bueno, ahí yo descubrí mi vocación, ¿no? Y recuerdo que ahí uno de los swamis que dictó el curso, que es un swami europeo, que me sacó de una de las clases un día, y me hizo seguirlo hasta su habitación. Estábamos en Uruguay, se estaba dando ahí el profesorado. El swami me da un pequeño objeto, ¿eh? Un Shiva Lingam, ¿no? Que es un objeto representando a Shiva, ¿no? Y yo no entendía para qué, ¿no? Y él me dijo, ponerlo en tu altar, ¿no? Y ese objeto y esa energía me dio la energía para mis meditaciones diarias por todo un año. Yo en ese momento trabajaba todavía, yo regresé de ese curso y con toda esa experiencia y con ese objeto, ese Shiva Lingam, y me sentaba en el altar, miraba el Shiva Lingam, terminaba mi meditación y me iba hacia el trabajo. Y cuando estaba allí en el colectivo, cerraba los ojos y yo me veía vestido naranja. Era como que este Swami de alguna manera reconoció mi vocación, ¿no? Y fue ahí que al poquito tiempo, al año de haber hecho el profesorado, decidí irme a vivir a los centros Sivananda y ahí me fui a vivir como staff, y a los 2 años ya pedí la iniciación, que te dan un periodo previo que se llama Brahmacharya, y ahí estuve 4 años en ese periodo que es como si fuera un noviciado, ¿no? Y después, en el 2006 tomé el voto de Sanya, ¿no? El voto de Swami. Para quienes nos están escuchando en este momento y muy probablemente no conozcan el término, ¿nos puede explicar qué es un swami y qué representa un swami en el hinduismo? Sí, un Swami
poder traspolarlo a nuestras culturas, es un monje, ¿no? Como podríamos decir, un sacerdote dentro de la tradición católica, ¿no? Ujú. Que hace un voto de renuncia, de celibato, y bueno, de dedicarse exclusivamente a la divinidad, ¿no? Es como si fuera un voto monástico, ¿no? Es un monje. La palabra Perfecto. swami literalmente significa maestro de sí mismo, o dueño de sí mismo, ¿no? Es como una vocación, obviamente, ¿no? Sí. No es Ujú. que cualquier swami o que yo como swami ya sea maestro de mí mismo, pero sí es como una brújula que tenemos para conquistar nuestra mente, ¿no? Y volvernos maestros de nosotros mismos, hasta que, bueno, podamos alcanzar ese estado de iluminación, de autocontrol, de realización del ser, ¿no? Muchas gracias. A partir de su experiencia, el Bhagavad Gita, cómo llega a su vida y qué lugar ocupa en su camino actualmente el Bhagavad Gita. Bueno, el Bhagavad Gita justamente, bueno, para mí lo descubrí en el profesorado, allí en ese profesorado de un mes, se llama Teacher Training Course, que fue de los primeros profesorados que se empezaron a dar en Occidente. Swami Vishnu lo comenzó a dar por el año 1968 y bueno, a partir de ahí miles de personas se han formado, y él fue como un poco el pionero. Después hoy día tenemos profesorados por todos lados, lo que está muy bien, es muy bonito que se pueda formar la gente. Y uno de los temas que se da en el profesorado es el Bhagavad Gita, ¿no? El profesorado es de un mes y la parte de estudio de Bhagavad Gita es una introducción. Se dan 13 clases más o menos. Se hace todo un paneo, de los versos más importantes y bueno, ahí yo lo descubrí, ¿verdad? Pero es una escritura tan inmensa que realmente necesitamos muchas vidas para comprenderlo en toda su profundidad y es un estudio que no termina, ¿no? Empezás pero no lo terminás. Sí, justamente en el profesorado fue que yo también conocí del Bhagavad Gita y fue porque usted nos daba esas clases que eran tan amenas, la verdad. Cómo manejaba, siempre ha manejado muy bien usted la parte de la filosofía con un poco de humor, y eso hace que obviamente se aprenda mejor, ¿no? Se quede grabado. Entonces, ¿qué consejo o qué le diría usted a las personas que aún no lo han leído? ¿De qué se trata el Bhagavad Gita? ¿Por qué acercarse a este texto sagrado? Bueno, el Bhagavad Gita es una batalla, ¿no? El contexto donde se desarrolla la enseñanza, primero es el canto del Señor, quiere decir, Bhagavad quiere decir el Señor, Gita quiere decir canto, y se da en un contexto muy particular, y muy especial, que es un campo de batalla, ¿no? Entre dos grupos de familias, ¿eh? Los 5 Pándavas y los 101 Cáuravas. Los 5 Pándavas representan las fuerzas del bien, del Dharma, del recto proceder, y los 101 Cáuravas representan las fuerzas del mal, digamos, del adharma, del mal proceder. Y se da, esa batalla en medio de un campo de batalla, ¿no? A los Pándavas, a los que están del lado de la luz, del lado de las buenas virtudes, de las cualidades divinas, los asiste Krishna, ¿no? Como su conductor. Krishna es la divinidad, ¿no? Manifestada en esa forma, es un avatar, una encarnación de Dios en la tierra, que obra de conductor del carruaje de Arjuna, que es el principal guerrero de los Pándavas. Y cuando va a empezar esa batalla entre estas dos familias, Arjuna le pide a Krishna que coloque el carruaje en el medio del campo de batalla para observar con quién tiene que luchar, ¿no? Y Arjuna se da cuenta que tiene que luchar del lado del bando de la Dharma, digamos, de los Kauravas, están también seres queridos del familiares, que por diferentes razones tuvieron que estar del lado de la Dharma, del mal proceder, y bueno, y a él le viene una crisis, ¿no? Él era un guerrero, era un kshatriya, un guerrero que ya había luchado muchas guerras, muchas batallas, pero en este caso, en esa batalla se encontraba con seres queridos que tenía que enfrentar, y a su vez era una batalla para reconquistar el bien en la tierra, porque en ese momento estaban los Kauravas dominando la humanidad, ¿no? Y estaban haciendo sufrir a la raza humana. Entonces era el deber de Arjuna y de los Pándavas recobrar el bien, ¿verdad? Y luchar contra ese mal que estaba dominando, ¿no? Entonces le viene ahí una crisis,
él no sabe qué tiene que hacer y Krishna empieza a enseñarle, ¿no? Empieza a levantarlo de ese desaliento y a darle los argumentos de por qué tiene que cumplir con ese rol, que cumplir su deber. Y un poco el Bhagavad Gita nos enseña a nosotros también a reconocer cuál es nuestro deber, cuál es el propósito de la vida, ¿no? Cuál es nuestra meta y cómo podemos conducir nuestra vida de una forma virtuosa, ¿verdad? Y esto que se da en un campo de batalla es muy significativo porque muchas de las escrituras en la India, las Upanishads generalmente se dan en ambientes donde un rishi, un sabio, está en una cueva y recibe este conocimiento muy elevado, que no es la situación nuestra. Nosotros estamos en medio de la batalla, ¿no? De la vida. Esa batalla, ese Kurukshetra, que es el campo de batalla, es nuestra propia confusión, nuestras propias crisis existenciales, nuestras propias dudas, nuestros propios miedos, y necesitamos guía y conducción y esa es la guía de Dios, en la forma de Krishna. Cada uno de nosotros es Arjuna, es este guerrero. Nosotros no somos guerreros en el campo militar, pero sí somos guerreros espirituales que tenemos que librar esta batalla, que es la batalla de nuestra propia mente también, nuestras emociones negativas, nuestros apegos, nuestros miedos y las virtudes que tenemos, ¿verdad? Que parecen, parece que domina lo negativo, pero esas virtudes que están ahí están en potencial y cuando nos conectamos con ella, triunfamos, ¿no? Ganamos la batalla, ¿no? Como bien dice Swami, la crisis que pasa Arjuna, descrita en el Bhagavad Gita, la pasamos muchos en nuestras vidas. ¿Cómo cree usted que podemos aprender del Gita para superar esta situación? Bueno, a través del estudio del Bhagavad Gita, vamos aprendiendo primero a reconocer quiénes somos, ¿no? Porque todas esas, el miedo, por ejemplo, y todas las emociones negativas nacen de la ignorancia y del olvido de quién soy, ¿verdad? El olvido de quién soy yo. Eso desde un punto de vista, ¿no? Desde el punto de vista, decimos, del Vedanta, ¿no? De ese olvido de que yo soy el ser inmortal, eterno, infinito, que todo lo tengo, que todo lo conozco, que soy pleno. Entonces, bueno, de ahí surge el buscar la felicidad fuera, y surgen todas las otras emociones, ¿no? El apego a las cosas del mundo, buscar la felicidad en los objetos sensoriales, en las relaciones que son transitorias y que por supuesto tenemos que transitarlas con amor, con aprendizajes, pero no tenemos que olvidar cuál es la meta mayor de la vida, ¿no? Y que es el conocer quiénes somos, ¿no? Y estamos en un estado de olvido de quién soy yo. Eso se llama avidya, ¿no? Desde el punto de vista del Vedanta, cuando reconocemos quién soy yo y eso se reconoce a través del conocimiento, florece lo que llamamos el conocimiento del ser y ahí se disuelve todas las emociones, se disuelve el miedo. ¿M? Y también desde el punto de vista de la parte devocional, cuando todavía no podemos reconocer ese quién soy yo a través del autoanálisis, a través del estudio, en forma paralela, a la vez, trabajamos con la devoción, ¿no? Con la entrega a Dios, lo que decimos, ¿no? Entonces, Arjuna cuando se entrega a Krishna, recién cuando él pide consejo y se entrega, le pide a Krishna que lo tenía al lado de él que lo instruya, ahí aparecen las respuestas, ¿no? Y el Señor, la divinidad, empieza a instruir, ¿eh? Y ese es todo el proceso a partir del capítulo 2. Bueno, Krishna va haciendo todo un recorrido para levantar de esa confusión, primero enseñándole sobre el recto proceder, sobre cuál es el deber, que cada uno tiene ciertos deberes, pero el deber máximo es reconocer quién es uno y también el amor a Dios que decimos, ¿no? Y cuando hay, desde el punto de vista del espíritu, del bhakti, de la devoción, cuando hay amor a Dios, desaparece el miedo también, ¿no? Desde el punto de vista del Vedanta, cuando hay reconocimiento de quién soy yo, cuando se disuelve la dualidad, el miedo se desvanece. Desde el punto de vista del bhakti, cuando hay amor a Dios, no hay lugar para el miedo tampoco, ¿no? Bueno, y aquí una pregunta que realmente a veces causa muchas dudas, ¿no? El apego. Se habla mucho Ujú, del no apegarse. Todo lo que hagamos, no nos apeguemos a sus resultados, ¿no? Eso es lo que nos habla el Bhagavad Gita. Pero ujú. ¿cómo llevar esto a nuestra vida? Que eso es lo complicado y difícil. Sí, es difícil porque la mente humana nuestra, Sivananda dice que es como una mezcla de miel con poxipol, no sé si ya se llama así, un producto que pega, con todos los productos pegajosos, ¿no? A todo se adhiere. Y bueno, en yoga
aprendemos a cultivar dos virtudes, muchas virtudes, pero entre ellas son viveka y vairagya, ¿no? Viveka es el discernir, ¿verdad? Entre lo real y lo irreal, entre lo eterno y lo cambiante, entre lo verdadero y lo falso, entre lo bueno y lo placentero, y a su vez desapegarnos, ¿no? Desapegarnos no quiere decir no disfrutar las cosas o no amar a nuestros seres queridos, sino significa no querer que las experiencias que nos dan placer o que nos gustan, porque nos apegamos a qué, nos apegamos a aquello que nos atrae, ¿no? Ese apego de aquello que nos atrae se transforma luego en dolor cuando eso que nos atrae no está con nosotros, ¿no? Cuanto más apego tenemos, ¿verdad?, a las cosas del mundo, como todo lo del mundo, lo mismo que las relaciones, son transitorios y pasajeros y están en cambio, es lógico que va a cambiar y que lo voy a perder en algún momento. Eso a lo cual estoy apegado, ¿no? Entonces, bueno, el desapego significa el valorar, disfrutar las cosas que nos agradan, pero no querer que eso se repita constantemente, ¿no? Y saber que eso también eso es transitorio, ¿eh? Y apegarte a lo que no es transitorio. ¿Qué es lo que no es transitorio? Dios, la conciencia, el espíritu, ¿eh? Entonces, Sivananda dice, practicar el desapego, apego, ¿no? Porque desapegarnos de las cosas totalmente es muy difícil, ¿verdad? La mente siempre va a querer apegarse. Entonces, desapegate de lo que es mundano y de lo que te hace mal y y de las relaciones que sabes que son tóxicas o desapegate en el sentido de lograr distanciarte de una manera sabia y que no te afecte, a su vez de las cosas que nos gustan del mundo, tener una relación que no sea con apego, que sea simplemente de interacción, ¿verdad? De disfrutar de los buenos momentos, de las buenas cosas, pero sabiendo que es transitorio y que puede cambiar, y no querer que se repita, para estar preparado para cuando no estoy con eso, cuando eso me deja, ¿no? Y a su vez apegarte a aquello que es real, ¿no? ¿Qué es lo real? Lo que no cambia, ¿no? ¿Qué es lo que no cambia? El Atman, el ser, la conciencia, Dios. Entonces, vamos sustituyendo, ¿verdad? Primero los apegos más mundanos, más nocivos, a hábitos que no son buenos, que sabemos, o a relaciones tóxicas, nos vamos transmutando, transformando por apegos mejores, de mejor calidad, más sanos, ¿verdad? Hasta en algún momento no tener apego por nada, ¿no? Porque eso nos da libertad, ¿verdad? No tener apego por nada. Y eso es posible poco a poco, cuando empezamos a enfocar la mente en lo real, ¿no? Nos damos cuenta que nada del mundo nos puede dar una felicidad absoluta, ¿no? Porque nos apegamos a aquello que creemos que es fuente de felicidad. Y eso es un engaño de la mente, ¿no? Porque nada del mundo, ningún objeto ni ninguna relación es fuente de felicidad absoluta. Es fuente de felicidad transitoria que se transforma en dolor si estoy apegado a eso, porque va a cambiar, ¿eh? Entonces, ¿dónde está la fuente verdadera de la felicidad? En lo que no cambia, ¿no? Y eso que no cambia es Dios, es la conciencia. Y a eso se llega, esa relación se da a través de la meditación, de ese contacto interior, de ese silenciamiento de los pensamientos, de los deseos, que está la mente siempre tratando de buscar afuera la fuente de la felicidad. Cuando aquieto la mente, descubro que la felicidad está dentro, ¿no? En esa relación con el ser. Y sobre el ego, Swami, ¿qué nos puede decir el Bhagavad Gita como aporte, como ayuda? Bueno, el ego primero en sí, el ego no es ni bueno ni malo, ¿no? El ego, gracias al ego estamos nosotros ahora interactuando aquí, ¿no? No podríamos interactuar si no tuviéramos el ego, ¿verdad? En el sentido sánscrito se llama el aham. Aham es el sentido del yo, ¿verdad? El de yo soy, el sentido de la existencia, yo soy, yo existo, ¿no? Aham. Y todos decimos eso. Es algo que nos une a todos, porque si yo te pregunto a ti cuál es tu nombre, tú vas a decir yo soy Lorena. Omkari va a decir yo soy Omkari. El Swami va a decir yo soy el Swami. ¿En qué estamos unidos? En el yo soy, ese yo puro, ¿verdad? No es fuente de dolor y es una existencia que tenemos que transitar por voluntad divina, de tener ese ego que nos identifica de alguna manera. El problema es el ahamkara. El ahamkara es el egoísmo, ¿no? O el yoísmo. Ya es la sobreidentificación con un personaje, ¿no? Con un cuerpo, con una nacionalidad, con un rol, con una profesión, con un sexo,
que por supuesto lo tenemos en forma transitoria y no permanente, del cual tenemos que aprender y no sobreidentificarnos, no creer que somos este cuerpo finito únicamente, que somos este nombre transitorio o esta nacionalidad que es transitoria. Y ahí empieza a haber ese aferro o apego a cosas transitorias, ¿no? Y ahí se transforma en yoísmo, ¿no? Y en individualismo también. El problema es el Gita dice el ahamkara y el mamata. Ahamkara es el yoísmo y el mioísmo. Mamata es el mioísmo, ¿no? Del mioísmo, esto es mío, este es mi cuerpo, esta es mi situación, este es mi, no sé, mi país, esta es mi selección de fútbol, este es mi cuadro de fútbol, este es mi político, este es mi... Bueno, de ahí viene el sufrimiento, del apego a esas ideas y el olvido realmente de que yo soy el Atman, el ser, y ese ser es el mismo en todos, es ese yo que tú dices, yo soy. Eso es lo que nos une, ¿no? En la forma va a haber diferencias, ¿no? Pero en la esencia todos somos ese ser único, ¿no? Entonces, el Bhagavad Gita poco a poco nos va ayudando a ir limpiando lo que es el ahamkara, que se llena de emociones negativas, se llena de miedos, de aferramiento a lo transitorio, de que no quiere perder la forma, y te va ayudando a usar bien este yo, ¿no? Esta individualidad, a empezar a obrar de forma para el bien de los demás, de acuerdo al Dharma, no egoístamente, sino usar el ego, digamos, para hacer el bien, para ayudar a otros, para influir, para transmitir cosas verdaderas, ¿verdad? Para eso necesitamos un ego, ¿eh? Si no, no podríamos ejercer el rol que tiene cada uno, ¿no? Pero poco a poco tenemos que ir limpiando lo que es el egoísmo, el yoísmo, el mioísmo, ¿verdad? Y todo eso lo va enseñando a través de la acción correcta, ¿verdad? A través del concepto del Dharma, y así Krishna va a ir evolucionando capítulo a capítulo hasta empezar a hablarnos de su naturaleza, ¿no? De que todos venimos de un origen único, que es la divinidad, ¿verdad? Que es el absoluto, y nos enseña a relacionarnos con eso, ¿verdad? Y empezar a adorarlo de alguna manera para centrar nuestra mente cuando está centrada muy en el mioísmo y en el yoísmo, empezar primero a centrarnos en la acción, ¿no? En la acción desinteresada, en la acción del servicio de otros, en la acción soltando los frutos de las acciones, ofreciendo la acción a Dios. Y luego, bueno, transformar eso en devoción, en amor a Dios, en oración, en rezo, en pensar en la divinidad. Eso es el bhakti hasta que terminamos reconociendo que no hay diferencia entre eso que adoro y yo, ¿verdad? Que yo, que decía Jesús, ¿no? Yo y el Padre somos uno. Esa es una experiencia vedántica de la unidad, ¿verdad? Y que no hay en realidad un ego separado, ¿no? Por ahora hay un ego separado porque está velado por el olvido de quién soy. Ese ego separado hay que ir entrenándolo y trabajándolo para que se limpie de todas las sobreidentificaciones e impurezas hasta que ese ego en un punto empieza a adorar y se empieza a transformar en un devoto y luego reconoce que no hay separación. Esa es la experiencia última que se enseña en la última parte del Bhagavad Gita. El Bhagavad Gita tiene tres secciones. La primera que nos enseña a purificar este ego, ¿verdad? O este egoísmo, para que se vuelva un ego al servicio de Dios o al servicio del prójimo. En la segunda parte nos enseña a la devoción, ¿verdad? Que eso es un camino muy importante en esta era, a poder adorar a Dios y concentrarnos en lo real, ¿verdad? Y en la última parte a reconocer que no hay diferencia, ¿no? Y que yo y el Padre somos uno, ¿no? Maravillosa esa explicación. Sí, hermoso. Bueno, justamente el Bhagavad Gita pues nos enseña a través de los senderos del yoga, Karma Yoga, del Jnana Yoga, el Bhakti. En algunas ocasiones lo he escuchado decir que el camino del Bhakti Yoga es el camino más accesible para nosotros en esta era del Kali Yuga. Sí, eso lo dicen las escrituras, lo menciona mucho Shivananda y está en la propia escritura, en el propio Bhagavad Gita, en el capítulo 11, cuando Krishna ya le fue hablando de los diferentes aspectos en los cuales él se manifiesta, las diferentes vibhutis o manifestaciones de Dios. Arjuna le dice que no le basta con escuchar esa palabra, sino que quiere verlo, ¿no? Quiere que le dé su darshan, ¿verdad? Y le pide la visión. Y Krishna le da la visión cósmica, ¿no? Le da todos los aspectos en los cuales él se manifiesta a nivel cósmico, ¿no?
es una especie de samadhi, ¿no? Un estado de supraconciencia que le coloca. Y al finalizar ese estado que se usa en el capítulo 11, eh, eh, Krishna le dice a Arjuna, ¿no? Le dice, es realmente difícil ver esta forma mía que tú has visto, ¿no? Hasta los dioses suspiran por contemplarla, esto es textual, ¿no? Y después dice, ni por los Vedas, esto quiere decir por el estudio de escrituras, ni por la austeridad, ni por donativos, ni por caridad, ni por sacrificios, ni por todos los diferentes yogas, se me puede ver, como tú me has visto. Y después le dice, ¿cómo? Lo dice, solo mediante una devoción exclusiva se me puede conocer bajo esta forma, ver mi realidad y entrar en mí, ¿verdad? Solo a través de la devoción, el bhakti, que se dice que es el yoga para el Kali Yuga, ¿no? En esta era, es la cuarta era, la humanidad pasa por cuatro eras, la Satya Yuga, que es la era más avanzada, en donde estamos en unidad constante, nuestra mente no está contaminada por nada negativo. Luego, como todo lo que sube baja, la humanidad pasa por una segunda era que se llama la Treta Yuga, en la cual se entra un cuarto de mal. En el Satya Yuga es 100% divinidad. En el Treta Yuga entra un cuarto de mal. Luego, que todavía está muy bien, 75% de bien hay en el ser humano y 25% de mal, ¿no? Por eso hay mucha luz. En la siguiente yuga, que es la Dwapara Yuga, entra otro cuarto, queda 50 y 50. Esa es la era en la cual al final de esa era nace Krishna. Pero en el Kali Yuga se dice que entra otro cuarto de mal, entonces queda desbalanceado para el mal, ¿no? La humanidad. 75% de cualidades negativas que están infectando nuestra mente y hay un 25% de cualidades divinas que obviamente son suficientes, ¿no? Para vencer el mal, pero hay que activarlas, ¿no? Entonces en el Kali Yuga se dice, es importantísimo la ayuda de Ishvara, ¿no? Ishvara es la divinidad, que estamos tan asediados internamente que por nuestro propio discernimiento es muy difícil realizar quién soy, ¿no? Entonces necesito enfocar la mente en fuerzas superiores, ¿no? Que al final están adentro, ¿no? Y descubrimos que no hay diferencia, pero mientras está velada la mente necesito la ayuda de Dios, de Ishvara, en la forma de los diferentes avatares, de Krishna, Rama, Buda, Jesús. Cada uno, así como hablábamos de cada uno va a encontrar un maestro, un yoga, también tienen que encontrar su forma de Ishvara para tener su sostén. En el Gita, en el capítulo 7, Krishna dice, es muy difícil superar esta maya mía, ¿no? Esta ilusión que viene de Dios también, ¿no? Que nos hace olvidar quiénes somos y enredar en las cosas del mundo. Dice, solo a través de una devoción exclusiva, a través de aquellos que se refugian en mí, pueden superar esta malla, ¿no? Porque estamos en Kali Yuga, ¿no? Que nos asedia con muchos engaños, con mucha confusión, con muchas dudas, con muchas impurezas, pero cuando nosotros invocamos, ¿verdad? Nos concentramos en la divinidad, bueno, eso se va limpiando el terreno, ¿no? Y luego reconocemos quiénes somos. ¿Cómo se vive el camino del amor y la devoción en la vida cotidiana? Cómo se vive poniéndolo en práctica, ¿no? Tenés que juntarte con gente que está en ese camino, ¿no? Primero seguir una instrucción, seguir un camino, eh, especialmente donde se trabaje también la devoción, porque a veces hay muchos yogas donde se enfoca solo en lo físico, ¿verdad? Lo cual vamos a avanzar, vamos a tener mucha salud, vamos a tener claridad mental, pero estamos en una era donde sin devoción, sin amor a Dios, no hay fructificación de los yogas. Ujú. ¿Verdad? Entonces tenés que juntarte con personas que cultiven el amor a Dios, ¿no? Los medios para cultivar el amor a Dios se enseñan en las escrituras son 9. Le voy a decir los tres primeros. Son Shravanam. Shravanam es escuchar la palabra, ¿no? Escuchar gente hablando de los aspectos de Dios. Eso va a hacer que te enamores. Por si yo te hablo a Juan y tú no sabes quién es Juan, no puedes amarlo. Claro. Pero yo te empiezo a hablar de Juan, que es hermoso y que tiene unos ojos de loto y que tiene una tez azulada y que tiene y que canta precioso y que tiene estos actos maravillosos y esto te vas a enamorar de Juan. En este caso es Krishna. Pero también te voy a hablar de Jesús y de todo lo que él logró y bueno, te puedes enamorar de ese aspecto, ¿no? De hecho, el corazón humano es muy grande para que estén todos los avatares y todas las formas adentro. Eso es lo que nos enseña Shivananda, ¿no? El amor a todos los aspectos. Pero tenés que escuchar, ¿eh? Tenés que escuchar la palabra. Eso se llama Shravanam y va a desarrollar el amor. Luego, Kirtanam, cantar las alabanzas. Esta era es una era
se dice donde la fuerza más poderosa es el canto. Cada vez que estamos cantando, de hecho, ustedes me están escuchando y está su mente concentrada. Si yo me pongo a cantar, se va a concentrar más. No importa si afino, lo que importa es que exprese devoción. Y todos podemos cantar, y el canto es lo que más atrae a la mente, ¿verdad? La música. Entonces el kirtan es una forma de cantar el nombre de Dios, que es la práctica que a su vez la tercera práctica, se llama Smaranam. Smaranam es el recuerdo constante del nombre de Dios, que se puede hacer de la forma lineal, ¿verdad? Desde simplemente Om Namah Shivaya, Om Namo Bhagavate Vasudevaya en el caso de Krishna, o Hari Om, o Oh Señor Jesús, en vos confío. ¿eh? Recordarlo a través de su nombre. ¿eh? Porque se dice a su vez que ese es el yoga principal. Y lo dice Krishna, ¿no? En el verso 25 del capítulo 10. Dice, de los grandes sabios yo soy Brigur, Maharshinam Briguraham. Después dice, de todas las palabras yo soy el Om. Dice, Giram Asmikam Aksharam. De todos los sonidos yo soy la única sílaba. Asmi Ekam Aksharam, el Om. Y después dice, de todas las prácticas, Yajnanam, que son prácticas en este contexto espirituales, Japa Yajñosmi, dice, yo soy la práctica de la repetición del nombre. Krishna, en el Bhagavad Gita, en ese verso 25 del capítulo 10, enumera cuál es la sadhana para esta Kali Yuga principal, para centrar nuestra mente, concentrarla, limpiarla de todo lo negativo y que aflore la realidad. Para eso tenemos que focalizar la mente y no hay poder más grande que el nombre de Dios. Eso es lo que llamamos mantra yoga, ¿no? Que es parte del aspecto del bhakti también, ¿no? El mantra yoga, la oración y centrarse en un solo nombre, ¿verdad? Esa es la práctica principal para el desarrollo del bhakti, ¿no? Y hacerlo con amor. Si el amor no está todavía, juntarte con personas que tengan amor a Dios, ¿no? Y eso te va a contagiar, ¿no? Y poco a poco ese amor va a estar ahí siempre, esa invocación va a estar ahí siempre constante. ¿Cómo puede entonces el Bhagavad Gita ayudarnos en nuestros momentos de ansiedad, de estrés y de vacío interior? Bueno, yo diría lo que llamamos el yoga de síntesis, ¿no? Swami Shivananda nos habla del yoga de síntesis. Por supuesto que solo el Bhagavad Gita basta, ¿no? Si tú tenés la conexión suficiente y podés poner en práctica las prácticas del Bhagavad Gita, solo el Bhagavad Gita va a bastar porque te va a dar todo un espectro de herramientas para controlar tu mente, ¿no? Controlar la mente, controlar todas esas emociones y focalizarla en lo real, ¿verdad? Pero en el proceso del estudio de Bhagavad Gita, aconsejamos integrar los otros yogas, ¿no? Que son el karma yoga, el servicio, ¿verdad? Cuando nosotros estamos asediados por situaciones internas, el ayudar a otros, eso es el karma yoga, el enfocarnos en el ayuda de otros hace que salgamos de nuestros propios problemas, ¿no? Por el simple hecho de hacer el bien a otros, ¿no? Luego el Bhakti Yoga, ¿no? Sendero del Bhakti, que es el sendero donde aprendemos a transmutar todas las emociones negativas en amor a Dios, a través del estudio, a través del canto, a través de los rituales, a través de la oración. Es el antídoto más poderoso que hay. Pero a su vez también tenemos las herramientas del Raya Yoga, ¿no? El Raya Yoga, que es el control mental directamente a través del pensamiento o a través del cuerpo, ¿no? Que eso es el Hatha Yoga. Hatha Yoga es de las disciplinas más poderosas, donde más estudio hay científico de cómo ayuda a reducir el estrés, a calmar la ansiedad, ¿verdad? A través de los ejercicios de respiración, simplemente ponerte a respirar de forma rítmica y consciente, la mente, el estrés, se va desacelerando, ¿verdad? Todo lo que genera el estrés, que es ansiedad, que es miedo, que es aceleración de la respiración, de los latidos cardíacos. Está comprobado que si tú te pones simplemente a respirar rítmicamente, incluso con retención de la respiración por unos segundos y una exhalación más larga que la inhalación. Ese simple acto hace que las neuronas que se activan cuando se activa el estrés se desconectan, se desaceleran, ¿verdad? Y se reduce, simplemente con el respirar consciente, con los propios estiramientos, ¿verdad? De las posturas de yoga. Entonces, es un yoga combinado, más el cuarto yoga, que es el Jnana Yoga, ¿no? El estudiar realmente las escrituras ya que te hablan de lo real, ¿no? Entonces, todos esos patrones que genera la mente, todos esos vrittis, que son
simplemente emociones, pensamientos que generan los estados de ansiedad, de depresión, ¿verdad? De miedo, se van controlando por la práctica combinada, ¿no? El yoga de síntesis es lo que nos habla Swami Jivananda, que es el yoga ideal para esta era, ¿no? Es practicar a la vez la realidad, ¿eh? Estos son las Upanishads, eso es un yoga combinado, ¿no? Que va a ser muy práctico y muy eficaz a la vez del estudio del Bhagavad Gita, ¿no? En el Bhagavad Gita está todo, ¿no? Solo que a veces la solución no viene de inmediato, ¿no? Tenemos que, tenemos que ser pacientes, a su vez tenemos que combinar las otras prácticas y tener siempre un estudio regular, ¿no? Seguir la escritura y estudiarla año tras año. A veces uno dice, no, yo ya estudié el Bhagavad Gita, ¿no? Piensa que ya quedó ahí y no le pudo sacar el fruto total, ¿verdad? Porque ha hecho un estudio intelectual, ¿no? El Bhagavad Gita es considerado, como todas las escrituras reveladas, una escritura que permanece siempre, son verdades absolutamente eternas, ¿no? Que no cambian, ¿no? Por eso se dice no hay una versión mejor del Bhagavad Gita. A ver, el conocimiento que está en el Bhagavad Gita viene de los Vedas, ¿no? Que son verdades eternas, llamadas apaurusheiya, quiere decir no humanas, que todo conocimiento humano va cambiando, ¿no? Puede ir perfeccionándose, puede ir cambiando, pero lo que es una escritura como el Bhagavad Gita son verdades eternas, que a su vez no las podés experienciar en una sola estudio, ¿no? En un solo año que estudies o en un mes o tenés que estudiar, 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 ir poniéndola en práctica, ¿no? Y en todo ese proceso muchas veces va a haber confusiones, va a haber caídas, va a haber levantadas, va a haber, pero tengo que seguir en la práctica, ¿no? E integrando los otros yogas, poco a poco se va aclarando, ¿no? Se va aclarando, ¿no? Y el propósito de la vida humana, ¿verdad? Se va manifestando en uno, ¿no? Recuerdo en el profesorado haber estudiado y luego de un tiempo volver a leer y descubría otras cosas y entendía otras más profundo, ¿no? Justamente por la práctica también de la meditación, uno va tomando más conciencia de las cosas. Y justamente eso quería preguntarle, sé que va a iniciar un nuevo curso del Bhagavad Gita, entonces cuéntenos los detalles de ese curso. Sí, va a empezar ahora online. Voy a hacer una versión de los 18 capítulos. Ya tiene 18 capítulos, son 700 versos en esos 18 capítulos. El estudio verso a verso, una vez por semana, llevaría más o menos 3 años. Ese formato lo tengo, pero a veces no llegan todos. Claro, Ya he cerrado 2 grupos y han llegado pocos, pero han llegado, empiezan muchos y llegan menos. Ahora para contrarrestar eso, lanzo una forma que le llamo Bhagavad Gita esencial, ¿no? Y que vamos a ver en 9 meses. Esto fue una propuesta de una profesora amiga que me propuso para un grupo de alumnas de ella darlo de esa forma y voy a hacer en 9 meses en los 18 capítulos. No vamos a ver verso a verso, pero vamos a ver lo esencial de cada capítulo y bueno, están todas invitadas. Es más fácil que llegue el grupo inicial. Claro. claro. Y esto va a Pero ser como en marzo. eso va a ser en marzo, van a ser los jueves, los miércoles, perdón, a las 19 horas Argentina, que es 2 horas, son las 5 de ustedes. Lo bueno es que se puede ver grabado también. Tengo mucha gente que lo hace grabado y está muy bien, el que no puede estar en vivo. Y lo que le digo, siempre es bueno, por más que ya hayas estudiado, volver a estudiarlo, incluso con otros profesores, ¿no? Ver, porque cada uno va a tener un punto de vista, algo que puede aportarle de la propia experiencia, de su propio linaje, de lo que él ha podido interpretar. Y siempre es bueno, primero estudiar este tipo de escrituras con comentario, con alguien que lo comente, y después seguir estudiándolo, no se acaba. Es un No se aprendizaje que acaba. continúa. Claro. Y para que fructifique, hay que seguir, no hay que tener la expectativa de que ya voy a poder aclarar todas mis dudas en una sola estudio, ¿no? Claro. Claro. Sí, ¿no? Sobre todo en Occidente es mucha la prisa. Bueno, Claro. Swami, le agradezco mucho. Para cerrar, ¿nos regalaría usted a todos los que estamos conectados en este momento un verso del Bhagavad Gita para que Almas en Sintonía empiece a A entrenarse, ¿no? motivarse. Podría Bueno, decirlo en sánscrito y luego nos explica un poquito. sí, le voy a seleccionar
porque yo sufro mucho cuando me dicen un verso del Bhagavad Gita, porque amo todos los versos Claro, y hay muchos claro. versos hermosos. Pero bueno, acá dije, me voy a entregar a Shivananda. Y Shivananda, en su versión, él selecciona el Eka Shloki Gita, el verso que cantándolo resumís todo el Bhagavad Gita, que él lo define él, se llama el Eka Shloki Gita, ¿no? Es el verso 78 del capítulo 18. Yo los voy a cantar primero. Déjenme ver lo que lo tengo ahí. Me voy a poner los lentes. El verso 18, el verso 78 del capítulo 18 es la conclusión de la escritura. Y dice así: Yatra Yogeshwara Krishno, Yatra Parto Dhanurdharaha, Tatra Srir Vijayo Bhutir, Dhruvani Tirmatir Mama. ¿Qué quiere decir esto? Dice: donde quiera que esté Krishna, el señor del yoga, y donde quiera que esté Arjuna, el arquero supremo, allí habrá sin duda prosperidad, victoria, bienestar y rectitud. Esto quiere decir donde se esté estudiando la palabra de Dios, puede ser Krishna, puede ser Jesús, puede ser cualquier escritura que haya una divinidad allí revelada, y donde quiera que haya un estudiante, alguien dispuesto a escuchar la palabra, es el proceso de aprendizaje y de estudio de la escritura, ¿verdad? Habrá allí, sin duda, dice Krishna, prosperidad, ¿verdad? Para esa persona y para todo ese grupo que está en ese proceso, victoria, victoria sobre la mente, victoria sobre los miedos, sobre las ansiedades, sobre el estrés, sobre todo lo que tenemos eh, que confrontar, bienestar y rectitud. Esa es mi convicción, eso dice Krishna, esa es mi convicción. Entonces, cada vez que estudiamos el Bhagavad Gita o cualquier escritura revelada, entramos en un proceso muy auspicioso de prosperidad. Qué bonito. Bueno, gracias Swami Prema por esta conversación súper nutritiva para el alma de nosotras y de todos los que están escuchando en este momento. Así es. Gracias, Swamiji. Y a ustedes que nos están escuchando y viendo, también gracias por acompañarnos. Espero que este episodio haya resonado contigo. Recuerda dejar tu like, compartir esta información con las personas que crees que necesitan esta información. Y nos encontramos en un próximo episodio de Almas en Sintonía. Qué lindo. Hariom, muchas gracias. Hasta la próxima. Namaste. Gracias, gracias, Namaste. gracias. Gracias, Swami. Qué bonito.